Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 28 que se llama Metzorá. Y Metzorá significa el que tiene Zaharat, o sea, lepra. Estamos en la liyá número 2 y esta segunda lectura se encuentra en Levítico 14, verso del 13 al 20. Vamos a comenzar con una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, Kadosh. Te pedimos en esta hora que seas tú obrando, Padre, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, para poder hacer tu voluntad y poder percibir tu voluntad a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder digerir este maná que tú nos has entregado y que tus aguas, Padre, empiecen a fluir desde nuestro interior para poderla hacer por obra. Gracias te damos, Padre. Límpianos, purifícanos y que se haga tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder tener un espíritu enseñable, a poder ser moldeables y a poder compartir, Padre, todas las buenas nuevas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ok, vamos a empezar en el 13 al 20. La palabra del Eterno dice, enseguida degollará el cordero en el lugar donde se degollen la ofrenda por el pecado y el holocausto, y en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la ofrenda por el pecado, pertenece al sacerdote, es cosa santísima. Entonces el sacerdote tomará la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará también el log de aceite y lo derramará en la palma de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con el dedo rociará el aceite 7 veces delante del Señor. Y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por el delante del Señor. Después el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará al holocausto, el holocausto. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará expiación del sacerdote, el sacerdote por él y quedará limpio. Bueno, ahí termina nuestra porción de hoy. Entonces vemos nuevamente que el ritual, hay un ritual en el cual se está prosiguiendo a degollar el cordero por el pecado y el holocausto. Entonces, hay que recordar que esta ofrenda le pertenecía al sacerdote y que es algo muy santo porque esto creo que yo lo va a decir mi esposo, no sé si lo dijo a ustedes o lo dijo al ministerio, pero lo que se comía el sacerdote, pero eso yo creo que lo va a decir él ahorita, lo que se comía el sacerdote era esa ofrenda del pecado. Entonces el sacerdote toma esa sangre de la culpa y se la pone en el lóbulo derecho para ser purificado. Entonces, hay que recordar que todo lo que escuchamos, todo lo que entra por nuestros oídos, tiene que ser puro. No tenemos que tratar de escuchar cosas que no nos convengan, como el chisme, como música secular que en lugar de exaltar al Señor, lo ofende o se burla de él o hay blasfemias. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de música y desafortunadamente hay mucha música cristiana hoy en día, la cual ha sido pactada y no con Dios, sino con el enemigo para que esas personas sigan haciendo de las suyas y demonios se pueden
hasta cantar esas mismas canciones. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos y que el Señor nos dé discernimiento para poder entender y discernir qué es lo que tenemos que escuchar y qué es lo que no, que nos dé ese sentir, que sea Él el que lo haga. Entonces, vemos que el sacerdote derrama aceite en su mano y ese aceite lo empieza él a rociar las 7 veces delante del Señor. Eso de rociar aceite delante del Señor significa lo que es santificar, la unción. Entonces, al presentar todo esto, es glorificar al Señor también. Entonces, vemos todo este proceso que se estaba haciendo de la expiación y que se tenía que ofrecer en el altar del holocausto y se tenía que ofrecer el cereal. Y dice que así se hará expiación por él y quedará limpio. Pues está hablando de esta persona. Entonces, no hay mucho que decir aquí, pero yo ahí me quedo por el momento en los comentarios y sigue mi esposo en los comentarios que a él le corresponde. Bueno, pues aquí en estos versículos que nos tocan el día de hoy, comenzarían del versículo 11 al 20, pero para mí empezaría desde el 10, que sería la fase final de purificación de estas ofrendas. Eh, Vemos que les pedían 3 décimos de efa. Era un efa por cordero. O sea, cada cordero tiene que traer su ofrenda de harina o su ofrenda farinácea. Y dice que este se va a degollar en la entrada. En la entrada de la tienda de reunión es donde se van a realizar estas cosas que estamos viendo aquí, porque nos dice que degollarán el cordero donde se degolla la ofrenda por pecado y la ofrenda de elevación en el lugar santo. Entonces vemos que esta purificación comienza con ese degüello del animal y purificándolo con la sangre, purificando a la persona con la sangre y se la ponían El lóbulo. en la oreja primero, parece, en la parte media de la oreja derecha y en su dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Esa es una, esa es una fase de esa purificación. Después vemos que tiene que ser purificado también con el aceite. Él tenía que poner aceite en su mano izquierda, pero no de él, sino de otro sacerdote, para que él pudiera sumergir su dedo índice derecho en el aceite y salpicar 7 veces hacia adentro de lo que es el santuario. Entonces, lo que sobraba de aceite, eso es lo que le ponía en su oreja, en el dedo y en el dedo del pie. Y ya lo último se lo tenía que poner en su cabeza del que estaba siendo purificado.
De esa forma, él estaba haciendo la expiación ante los ojos del Señor. Y ya en el versículo 20 estamos viendo que es la parte o la fase final de este, se puede decir que largo proceso de purificación, porque pues tomaba un poco de tiempo. Y vemos que esta expiación se menciona 3 veces en estas ofrendas. Es por la ofrenda de culpabilidad que lo expía por pecados que causaron que se hiciera leproso, y la ofrenda por su pecado que expía por cosas que haya hablado o algo que se lamente de ese sufrimiento que está pasando de impureza. Y al último se le concede una expiación en el sentido de que está ofreciendo una ofrenda de elevación y una ofrenda de harina. Esto lo está haciendo elevarse, acercarse otra vez al Señor y poder ser reintegrado a lo que es la nación o el pueblo del Señor. Entonces vemos que por medio de esa ofrenda de elevación es como ya su permiso para poder entrar y reunirse una vez más con el pueblo. Reintegrarse a la comunidad. Ujú. Sí, entonces aquí vemos este proceso en el cual vemos el por qué, ¿no? Como hemos visto anteriormente, por qué es la Sará y que esa lepra que salía por el chisme, por la calumnia, se crea un ambiente negativo por la manera de hablar de las personas. Entonces, eh, esta contracción de la palabra Tzaharat, que es Metzorá, puede verse como la palabra calumniador, que es Motzi Shem Ra, que literalmente significa alguien que da a alguien un mal nombre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Dice, esto refleja el hecho de que la azarad afecta a aquellos que poseen un mal oculto que salía a la superficie al decir un chisme o una calumnia en forma espontánea. Entonces, en resumen, lo que nosotros podemos ver es que las buenas acciones que se genera una energía positiva, una energía buena, y las malas acciones se generan energías negativas. Eh, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Al tomar el sacerdote de esa sangre, nosotros vemos que como el exceso de la energía negativa que genera todo este pecado del chisme y la calumnia se neutraliza y se supera estudiando que la palabra del Eterno. Porque cuando tú lo tratas de entender, lo tratas de saber, lo tratas de digerir, entre más tú haces esto, te das cuenta que tú necesitas la palabra del Eterno para cambiar tu estilo de vida y para estar consciente de lo malo, porque hoy en día muchos cristianos han desechado esta palabra. Dicen, no, ya la Torah no es para nosotros, pero si se dieran cuenta de la profundidad que abarca la palabra del Eterno para llegar lo que hay en nuestros corazones, porque para estudiar esta instrucción del Señor tenemos que tener un corazón puro y humilde. Y mientras estamos en ese proceso, Él nos confronta, nos dice, esto no está bien, esto no me parece, yo no quiero esto para mi pueblo, yo no quiero estas actitudes, no quiero palabras negativas, no quiero que actúen así. Él está dando instrucción, instrucción, y por medio de estas instrucciones, el mundo sería muy diferente, muy diferente. Pero como ahora han desechado la palabra, ahora están por la gracia, ya no están bajo la ley, dicen, ni siquiera pueden leer el contexto verdadero de ese capítulo, de ese versículo, de lo que citan, no lo pueden entender porque aún si un judío tiene la palabra velada,
todavía más ellos están velados. Y no es que esté en contra de ellos, simplemente que yo estoy viendo que hay un patrón repetitivo en el cual dicen, no, ya no quiero esto. ¿Por qué? Porque eso me condena. Esto no está bien, yo no lo acepto, sin saber que están rechazando la misma palabra del Eterno que les dice, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que moverte diferente, tienes que ser positivo, tienes que mover algo positivo en este ambiente para que lo negativo no te llegue. Entonces, es muy difícil todo esto, pero claro que se puede con la ayuda del Eterno, porque dice la palabra, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y si tú tienes la capacidad de poder aceptar, de poder ser constante en el estudio de la palabra del Eterno desde Génesis, entonces vas a ser muy bendecido. Entonces, por el momento es todo. Vamos a terminar este estudio. Eh, y tomamos en cuenta todos estos consejos que nos da el Eterno, porque no tan solo se los da a ustedes, también me los da a mí. No es que yo esté ahí duro y duro con ciertas cosas, es porque Él también a mí me ha mostrado a través de todo esto lo que debo de cambiar, cómo debo de caminar, qué es lo que está pasando en mi vida. Y lo mejor de todo es que nos empezamos a ser personas receptivas a lo que el Eterno dice. Y no es de que, ay, yo soy una maestra y por yo ser maestra, ustedes no me tienen que decir nada. ¿Me explico? No, tenemos que hacernos humildes, tenemos que hacernos humildes día tras día, no ante los humanos, pero sí ante el Señor, porque el primero que debe recibir nuestra humildad es el Señor y por ende lo demás se va a dar poco a poco. Si somos humildes con el Señor, vamos a ser humildes con nuestro prójimo. No podemos hacer humildes con nuestro prójimo e hipócritas con el Señor. ¿Me explico? Hay que tiene que haber un balance, primero con el Señor y eso se va a notar en el trato que tenemos con nuestro prójimo. Entonces, por el momento es todo. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias, Señor. Te pedimos que a través de todas estos rituales que se hacían, Padre, nos hagas entender, Señor, la magnitud de tu palabra, la profundidad, lo ancho, lo escondido, lo profundo de tu palabra, Señor, para poder serla reflejada en nuestras vidas, Señor. No por salvación, Señor, porque tú ya nos diste un recurso muy valorado, Señor, porque no fuimos comprados a precio de dinero, no fuimos comprados a precio de cosas vanas, Señor, sino que fuimos comprados a un alto precio. Tú nos has dicho a través de tu palabra que hemos sido comprados por la sangre de Mashiach, un alto precio que tú entregaste para nuestra redención, Señor. Nosotros nos acogemos a ello, nosotros agradecemos ese sacrificio. Gracias, Yeshua, gracias por ese sacrificio, gracias por la redención. Síguenos ayudando, oh Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh, a poder percibir las maravillas de tu palabra. Gracias, Padre de la gloria. Ayuda a cada persona que mire o escuche este video, Señor, que esto caiga en tierra fértil, Señor, y que se multiplique a 1000, Señor. No tan solo en su vida espiritual, sino que también se ve reflejado, Señor, en sus finanzas, en su salud, Padre, que ellos vean tu mano poderosa, tu diestra de poder. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. Por favor, no olviden darle like. Allá en la descripción está todo lo que necesitan. Si quieren buscarnos en el canal de Telegram, ahí nos pueden encontrar con el mismo nombre, Ministerio Isaías 61. Pónganle las comillas alrededor. Este es un ministerio totalmente del Eterno. Tratamos de que Él lo dirija, no nosotros como humanos, y que se haga su voluntad sobre todas las cosas. Ayúdenos a compartir la palabra del reino para que esto llegue a los confines de la tierra y todo el evangelio de todos los hermanos también se ha escuchado y esta palabra de verdad, este evangelio del Eterno, llegue a donde debe de llegar. Que tengan un bendecido día y shalom a todos.